Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas y en su diestra el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versos 6 y 7 culminamos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también, dice, aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias, amado Dios, porque tú eres un Dios eterno y poderoso. Pedimos, Señor, de que tú nos hables. Yo desde ya me declaro necesitado tuyo, consciente que tú eres el que habla, el que exhorta, anima, consuela, Señor, enseña, y también, Señor, nos hablas a cada momento, Padre. Por el poder del Espíritu Santo, Señor, ahora queremos entender más de tu palabra. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Sentaditos, me prestan su atención, por favor, para que todos podamos estar en una misma sintonía, Apocalipsis, en un mismo canal, en un mismo espíritu, y que podamos aprender cada día más de la palabra del Señor. Queridos hermanos, yo quiero hablarles algo que me ha estado como repercutando en mi mente y mi corazón. O dale, hermano. Viene de parte de Dios, por supuesto. Y es el mensaje que Dios le da a través de Juan para que pudiera escribir el libro de Apocalipsis. Hay, hermano, los primeros capítulos, o el capítulo 2, el 3, habla exactamente la condición que se encuentra cada iglesia, como la de Esmirna, como la de Éfeso, la iglesia de la Odisea, la de Pérgamo. Son iglesias que cada una tenía una característica buena y también tenía una característica que no estaba de acuerdo al plan de Dios, de la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis, hermano, se compone por lo que fue, por lo que es y por lo que va a ser. Es un libro profético, es el libro con el que Dios selló la profecía para poder establecer todo lo que está escrito y también, hermano, advertir los juicios que vienen a esta tierra, advertir todo lo que viene para que el hombre pueda entender y pueda también meditar qué es lo que está haciendo para Dios, para dónde va y para dónde no tiene que ir. Dios siempre habló a través de los hombres de Dios, de los profetas, de los reyes, advirtiendo el juicio, advirtiendo el arrepentimiento, que se volviesen a Él. Vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo Dios usó hombres para que pudieran volver el corazón de ellos hacia Dios. Y eso sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene un testimonio. Cada uno de nosotros tiene la condición de cómo se encontraba antes de conocer a Cristo y cómo está ahora en Cristo. Cada uno sabe, hermano, la condición que ahorita nos encontramos, el proceso en el cual nosotros nos encontramos, que cada día
estamos como el barro en el alfarero. Estamos cambiando cada día delante de la presencia de Dios, porque aún todavía no tenemos alas, no somos perfectos. Sin embargo, Dios advierte, invita, establece cada una de las cosas. Él que lo ve todo, Él que lo sabe todo, Él que escudriña los corazones y que ve cada necesidad de cada hijo de Dios, que ve la necesidad de cada iglesia, de cada reunión o de cada ministerio. Él siempre está hablando a la iglesia y a sus hijos a través de su palabra, a través, hermano, de su maravillosa profecía, que es la palabra de Dios. El mapa perfecto y la brújula perfecta, que es la palabra de Dios. La brújula que nunca se equivoca. Y por eso yo he puesto como un pequeño tema ese pensamiento, la iglesia de Éfeso y la falta de su primer amor. La iglesia de Éfeso y la falta de su primer amor. ¿Por qué? Porque Éfeso era una iglesia numérica que tenía todo. Y era una iglesia que estaba en su apogeo, que estaba en su alumbramiento espiritual, que estaba, hermano, con un deseo de servir a Dios, que era una iglesia que lo tenía todo prácticamente, pero también hay una contradicción al mismo tiempo. Si usted puede leer desde el capítulo 2, del verso 1 hasta el 7, hay cualidades positivas y hay cualidades negativas también, donde Dios señala, exhorta e indica lo que están haciendo. El versículo 1 del capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas, hermanos, significan las 7 iglesias, y los candeleros significan también es decir, las estrellas son los ángeles, perdón, y los candeleros son las iglesias. Entonces, Juan iba escribiendo cada detalle que Dios le iba a dar, cada detalle con mucha delicadeza, y viendo también al mismo tiempo la condición que se encontraba, porque le dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas, y el que anda en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos indica, hermano, que Jesucristo, que es el que anda en medio de cada cristiano, de cada iglesia y ministerio, Él anda viendo todo lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Jesucristo, que anda en medio de los 7 candeleros, dice eso. Eso me está indicando que tenemos un Dios poderoso que lo sabe todo, que lo puede todo, y que conoce la intención de tu corazón y de mi corazón, que conoce la condición en la que usted está y en la que yo estoy, conoce toda la necesidad antes que nosotros la expresemos a Dios. Él ya la conoce, conoce cada detalle, conoce cada circunstancia, cada problema que nosotros tenemos, y ese es nuestro Dios. Dios poderoso, un Dios de justicia, un Dios salvador, un Dios sanador, un Dios libertador. El mismo que estuvo con Moisés, ahora está aquí con nosotros también. Y no hay cambio alguno. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8. Y eso me indica a mí de que el libro de Apocalipsis, siendo un libro tan complicado para mucha gente, pero que a la vez también nos llena de regocijo, porque está ahí todas las profecías ahí que se están dando en estos momentos. Todos los juicios, nos habla de las trompetas, nos habla de las copas, de la ira de Dios, y nos habla también del inminente rapto de la iglesia. Nos habla también de un cielo nuevo. Nos habla también de las calles de oro y mar de cristal. Nos habla, hermano, de tanta bendición. Aunque la gente o el ateísmo lo descalifique, pero nosotros creemos firmemente en quién hemos caído,
firmemente creemos en fe, que aunque no podemos ver, pero los hechos lo hablan. Amén. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Gloria a Dios. Y creemos que el mismo Dios que sana, salva, liberta, también viene pronto. Amén. Y que nuestras vidas tienen que ir cambiando para bien, para mejorar. Por eso es un Dios restaurador. Es un Dios que va moldeando cada día. Y le dijo, escribe esto, Juan. Y en el versículo 2 dice, comienza a describir, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tu obra. Mire el elogio que Dios le da a esta iglesia. Por lo menos le da 4, 5 elogios que esta iglesia contiene. Su arduo trabajo, su paciencia, resistencia al pecado, el discernimiento a lo falso y el precio de ser aborrecido a causa de Cristo. 5 situaciones que se están viendo en este mismo instante. 5 situaciones con las que peleamos a diario para ser mejor para Dios. ¿Por qué? Porque hacemos un arduo trabajo. Usted, hermano, tenía quizás algunas cosas que hacer este día, o que lo quería apartar para algo, pero usted está aquí por la voluntad de Dios y porque Dios lo deseó y le puso esto en su corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para venir a recibir algo de Dios y poderle darle la alabanza a Él. Amén. Que solo Él se merece. Con la misma paciencia le digo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que eres paciente, le digo. Eres paciente. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta ser pacientes? Es una cualidad que tenemos que ver. Paciente. Eres paciente. Yo lo conozco, yo veo todo esto. Eres paciente. Y también le dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Se imaginan? No voy a entrar mucho en detalle a los apóstoles, pero Dios conoce, hermano, el que es de Dios y el que no es de Dios. El que es de Él y el que no es de Él. Él conoce cada cosa. Él conoce cada alma sedienta y humillada delante de la presencia de Dios. Y dice, yo sé que tienes eso, es decir, tenían el discernimiento. Hermano, cada uno de nosotros que estamos acá, tenemos que tener un discernimiento espiritual para saber detectar lo bueno y lo malo delante de Dios. Y así, el mismo Espíritu va a decir que es lo que estamos haciendo delante de Dios, que es lo que no estamos haciendo bien. Porque el mismo Espíritu Santo nos habla y nos redargula y nos pone el discernimiento espiritual para poder detectar esto sí debo de oír, esto no debo de oír. Esto sí tengo que creer, en esto no tengo que creer. Es más, la brújula usted la tiene en sus manos, es la palabra de Dios. Y él ya escribió todo esto desde antes del Antiguo Testamento, se vienen viendo todas estas cosas hasta el Nuevo. Y le dice, y yo conozco también, le dice que ha sufrido en el versículo 3. Vamos a completar el 2, dice, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Hermano, hay una infinidad, como le digo, no vamos a entrar en detalles en eso, pero hay desde las escobas ungidas hasta lo más loco que puede existir hoy en esta vida que estamos viviendo en este peregrinaje. Estamos viendo, hermanos, como pastores le dan una botella creyendo que es aceite, pero es alcohol. Y con eso reciben la unción del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de eso, de chicles ungidos. Hay chicles ungidos, imagínense. Chicles ungidos, alcohol ungido, sacos ungidos que los botan y llegan hasta allá, hermano, hasta el metro. ¿Qué digo? Vemos infinidad de cosas que ya está escrito. Dice, no os sorprendáis, porque es necesario que todas
¿qué dice? Acontezca. Pero aún no es el fin. En Mateo 24 lo relata también parte de esto. Creo que va asociado con él, va pegado, junto al libro de Daniel. Y le dice, y los has hallado mentirosos. Imagínense, la iglesia de Éfeso, a pesar de que era numérica y estaba pasando situaciones medio raras que ya las vamos a ver, pero tenían el discernimiento de decir, bueno, no, esto no es de Dios, yo aquí no me meto. Si no, él, no esta persona, esto sí es de Dios, ellos tenían esa autoridad para decirlo. Y en el versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. El versículo 3 como que le vuelve a recordar y vuelve a reelogiar, por decirlo así, las cualidades que tenía su iglesia. Y le dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dejemos trabajar. Vámonos a la parte esta medular que dice, por amor a mi nombre. Es que, hermanos, todo lo que se hace para Dios debe ser por amor. Amén. Si no hay amor, no hay nada. La iglesia de Corintios era una iglesia parecida. Ellos danzaban, ellos hablaban en lengua, ellos profetizaban, ellos hacían, perdón hermano, tenían una infinidad de cosas. Ellos estaban en un avivamiento total, ellos caían al suelo, ellos rebotaban, ellos hablaban en mi lengua, ellos hacían una infinidad de cosas. Pero Pablo les dijo, hey, de nada les sirve todo esto porque no tienen amor. Son como un címbalo que resuena, nada más. Yo me imagino que todos ellos llevaron una impresión de Pablo que le cayó como balde de agua fría, porque ellos en el pleno avivamiento y todas esas cosas, Pablo les dijo, hey, pero ustedes no tienen amor. Ustedes pueden predicar, pueden cantar, pueden hacer miles de cosas, dar todo su dinero, dar todo lo que tienen en sus manos, en sus casas, en su mansión, su carro, todo, pero no tienen amor, les dice. No tienen amor. Bueno, dice Pablo, que se quedan de haber dicho, nosotros tenemos buenos templos, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos allá, tenemos buenos sacos, tenemos buenas ropas, tenemos todo. Hasta chapeado de plata tenemos ahí el púlpito. Este no tiene plata, pero ¿no? Está bien puesto, hermano. Bueno, medio puesto. Pero no tienen amor. Y lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso. Estaba en una situación que le dijo, por amor a mi nombre, has trabajado arduamente y no has desmayado. No has desmayado. Ellos trabajaban y no cesaban arduamente por amor a la obra de Dios. Y no desmayaban, seguían con esa pasión, hermanos, que el amor los movía. El amor. ¿Qué me sirve hacer tantas cosas, hermano? Pero si no tengo amor, ¿de qué cara voy a presentar delante de Dios? Cuando me diga que hiciste esto, yo hice esto, yo profeticé, Señor, yo hice milagros, yo hice lo otro, yo prediqué y se convirtieron más de 5,000 personas, y yo cantaba bonito, y yo tocaba bonito, y yo hacía de todo. Yo era el miluso, Señor. El miluso, pero que no es con amor. No entraré ahí en la misma presencia de Dios en aquel día. Será lamentable ese día. Por eso el amor incondicional a Dios y a su obra es indispensable. No importa si usted tiene o no tiene dinero, es famoso o no es famoso, sale en el YouTube o no sale en el YouTube, pero si usted lo hace con amor a Dios y a su obra, ya lo logró. Éfeso tenía cualidades extraordinarias. Tenía cualidades extraordinarias. Pero miren cómo dice el verso 4, y ahí viene lo serio. Miren cómo Dios comienza de una forma a elogiar
los aquellos que están en eso, que bien, que ustedes tienen eso, pero, les dijo en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos nuevamente relacionado al amor a Dios. Has dejado a tu primer amor. ¿Cuántas personas he escuchado yo, hermano? Yo en el año 1765, no, yo predicaba de una manera extraordinaria, y hacía milagros, y hacía lo otro. Sí, pero eso fue antes, ¿y ahora qué? No, pues no, hermano, ya mi época ya pasó. El primer amor es el primer amor. Sí nos enfriamos, sí podemos desmayar, sí podemos hacer lo otro, pero hay tiempo otra vez de restaurar y de podernos levantar nuevamente. No en nosotros, sino en el poder de Dios. Primer amor, latente. Como cuando éramos novios, ¿se recuerdan? No, es tan imposible, hermano, para saltar de esa vereda ahí y conseguir estar ahí con la persona. ¿Por qué? ¿Pero por qué hacíamos eso? Por amor. No, por amor, por estar ahí con la sierva, con el siervo. ¿Sí o no? Era el primer amor. Era el primer amor. Estábamos ahí que no quería que pasara el tiempo en ese rato, porque solo una hora nos daban para poder platicar con ellos. Pero no queríamos que eso fuera eterno, que durara mucho tiempo. Lo mismo pasa, hermano, delante de la presencia de Dios. La misma intimidad, el primer amor debe estar relacionado con lo mismo. Más todavía, más porque es para Dios, que es el que dio la vida, es el que mandó a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5. Pero recuérdalo, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras, dice punto y coma. Dice arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir dolor por ofender a Dios. Y haz las primeras obras, es decir, recuerda lo que hiciste antes para volverlas a hacer hoy mismo también. Amén. No por nosotros mismos. Nosotros mismos, si fuera por nosotros mismos, ya estuviéramos en las casas, ya estuviéramos sin hacer nada, sin tener esta chispa que el mismo Espíritu nos pone para poder estar aquí congregados. Sino por el mismo Espíritu Santo que nos da esa fuerza, ese consuelo, ese motor que nos va guiando cada día, y nos sentimos desanimados un rato, un día, pero otro día nos sentimos mejor, y es el mismo Espíritu, va orando cada día. Vemos las cosas grises, negras, pero Él las torna en blanco y abre un camino. Ese es el mismo Dios que estuvo también con Juan. Dice la Biblia que Juan estaba en una isla llamada Paz, muy alejado de todo eso. Y la revelación llegó a él. La revelación de Dios comenzó a decirle, escribe esto y lo otro, escribe a la iglesia de Mirna, escribe a la iglesia de la Odisea, que es así, que tiene lo otro, etcétera, etcétera. Y Juan escribiendo eso, en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, describe cómo Juan se encontró delante de la presencia de Dios y dice que cayó como muerto. Como muerto. Ahí lo vi, dice, y caí como muerto. Es decir, estaba en un estado, hermanos, que dice que vio solamente tus vestiduras, tus cabellos, dicen que eran blancos como la nieve, sus vestiduras blancas como la nieve, y su rostro era como un sol resplandeciente, y él se postró y le dijo, Señor, tú eres el que me ha revelado esto. Hermanos, qué privilegio que tuvo Juan en haber cerrado el
canon bíblico con el libro de Apocalipsis. ¿Qué apóstoles, qué hombre de Dios? Yo me pregunto, ¿por qué no se lo reveló a Pedro? ¿Por qué no se lo reveló a Juan, a Pablo? Perdón, ¿por qué no se lo reveló a otro hombre? Sino a Juan. Es que debía tener una cualidad especial delante de Dios para poder ver revelado este libro maravilloso. Escribe esto y séllalo. Séllalo porque esta es ya la finalización de todas las dispensaciones que han de pasar hasta el fin del mundo. Y le recordó nuevamente, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, versículo 5, pues si no vendré por ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Sabes qué significa eso? Si no hay arrepentimiento, si no hay dolor por ofender a Dios, y si no nos arrepentimos, dice que Él se va y dice y quita el candelero del lugar. Quita el candelero del lugar y eso significa que la presencia de Dios se va. Así no. La presencia de Dios no hay poder, no hay visitación del Espíritu, no hay nada, hay algo seco, vacío, barato y feo. No hay nada. No hay esencia de vida cristiana, no hay del por qué vivir, no hay del por qué respirar. No hay unanimidad, no hay una armonía, no hay esa unión que el mismo Dios manda para que nosotros estemos en comunión con Dios. Dice, si no te arrepientes, yo mismo iré y quitaré tu candelero de ese lugar. Hermanos, si el candelero de Dios y la presencia de Dios no está en nuestra vida, nosotros actuamos desenfrenadamente sin importar fallar o no fallar. Esto nos lleva a un descontrol total. Y Él quita el candelero. Pero antes de eso advierte y dice, si no te arrepintieres. Arrepentir, hermano, es decirle a Dios, perdona, yo reconozco que estoy fallado. Yo cometí esto, yo cometí lo otro, yo sé que te fallado. Hermanos, el arrepentimiento en la vida del cristiano es esencial. En la vida del cristiano, del ministro, del miembro de la iglesia entera, apóstoles, profetas, habidos y por haber, es esencial. Porque es sentir dolor. En esta tierra y en esta vida, en este tiempo que estamos viviendo, que la tecnología y todo esto, hermano, nos está agobiando y que quiere atrapar nuestras vidas y nos sentimos a veces ahogados, frustrados. Lo único que tenemos es el candelero de Dios, la presencia de Dios, que nos hace vivir, seguir, caminar, vivir, respirar delante de Dios. Es el mismo candelero que estuvo con Juan, estuvo con Pablo, estuvo con Moisés, estuvo con todos esos hombres de Dios, también está con usted. Es el mismo candelero. Dice en el verso, si no te hubieras arrepentido. Verso 6 dice, pero tienes ese. Nuevamente, ayer terminando el verso 7. Verso 6 dice, que aborreces las obras de los ¿qué? Nicolaitas. Nicolaitas, hermano, era una comunidad, por decirlo así, era como una, ¿cómo les puedo decir? Una pequeña comunidad de la misma ciudad de Éfeso que estaba en la iglesia, pero estos nicolaitas tenían unas costumbres paganas al mismo tiempo, que entraban encubiertamente, es decir, entraban encubiertamente y mezclaban lo santo con lo impuro. ¿Se entiende? Estos nicolaitas querían estar viviendo un rato bien, un rato mal, un rato bien, un rato mal, y querían envolver a toda la iglesia, hasta el punto que lo lograron. Y hasta, dice, según el estudio de toda la iglesia de Éfeso, que hasta los líderes y todos los pastores se fueron en cuenta. ¿No es curioso que es lo mismo que está pasando hoy en día? De tanta apostasía
apostasía que está entrando también en las iglesias, de tanta locura que viene del mismo infierno, que no viene de la palabra de Dios, sino que del mismo diablo, está infiltrándose encubiertamente como una oveja. Por eso Pablo decía, y tenía muchísima razón en decir, yo sé que después de mi partida tendrán hombres que se levantarán de aquí mismo. Imagínense qué terrible, ¿no? ¿Sí o no? Se levantarán en medio del rebaño y engañarán a muchos. Y van a querer cambiar la doctrina de Dios, de la palabra, con fábulas, con anécdotas, con hombres burlescos, con hombres, hermanos, que comienzan a hablar de cosas humanísticas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé de que después de mi partido, óigalo bien, después de mi partido, se van a levantar esos hombres. Él advirtió y está advirtiendo también a nosotros. Por eso es muy necesario el discernimiento espiritual de cada uno de nosotros por el mismo Espíritu Santo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Es decir, había un grupo ahí que también no mucho con ellos. Se guardaban para Dios. Los aborreces, sí, yo también los aborrezco. Pero notemos algo muy importante. Le dice, las primeras obras, dice, y haz las primeras obras, no, el verso 6, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No está hablando de la persona en sí, está hablando de las obras. Muy curioso, ¿no? De las obras. Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Ahí se cumple la palabra. Entonces, las obras que ellos estaban haciendo no estaban de acuerdo a la palabra, estaban torciendo la palabra, estaban infiltrando espíritus de Jezabel y todo eso. Aparte que había inmoralidad sexual y había idolatría también. Había una diosa llamada Diana. Diana estaba ahí y era la diosa de la iglesia de Éfeso. Entonces había idolatría y eso comenzaron a melanjarlo todo, ¿no? Comenzaron a romperlo y querían estar sí, en santidad, pero no. Es un contraste bien extraño al mismo tiempo, pero que nos da una lección tremenda en estos tiempos. La iglesia de Éfeso, yo también las aborrezco, esas obras de los nicolaitas. En el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, el que puede, el que tiene la intención, la voluntad de escuchar lo que viene de Dios, va a escuchar. El que es de Dios, hermano, es de Dios. El que no es de Dios, no oye palabra de Dios. Así de simple, sencillo y directo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde que está con E mayúscula, el Espíritu Santo. Al que venciere, ahí viene el consuelo de Dios. Al final del verso 7 dice, al que venciere, repite nuevamente, al que venciere. ¿Qué dice Mateo? El que perseverará hasta el fin, ese será. Este será. Al que venciere, es decir, que venciere obstáculos, a pesar de que vengan cosas, que el diablo se levanta, hermano, como ola, que el diablo puede hacer cualquier cosa y nos puede, hermano, meter cosas en la mente, en el corazón, pero que sabemos que estamos fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús, y que no nos puede mover nada ni nadie. Puede haber unas pequeñas vidas, pueden haber, hermanos, decaimientos, puede haber alguna cosa que ya no podamos tener fuerza, pero con él ha prometido también darnos fuerza, como la del búfalo, y estar ahí,
de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin del mundo. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, hermanos, es bendición. El árbol de la vida es salvación. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Dar de comer del árbol de la vida significa obtener los beneficios de la salvación en Cristo Jesús. Significa el árbol de la vida. Y también le dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de una culminación a vivir con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir, el árbol de la vida, hermano, hoy está presto para dar al que necesita, al que busca a Dios. Para los que estamos ahí, bien, son como las aguas, así como el siervo decía la alabanza, así como el siervo, así como el siervo busca las aguas, porque tiene sed, así clama mi alma por ti, así mi alma tiene sed de ti. Mira la comparación que decía el rey David. Es un salmo muy especial, el cual dice está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vencer hasta el final? Amén. Es muy pequeño. Amén. Al que venciere, hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios restaurador, un Dios sanador, un Dios salvador. Hermanos, que a veces la misma situación nos hace un poco flaquear, no dudar, no comienza el diablo a meter cosas, a meter dudas. Es natural. No digamos los hombres super fe, las mujeres super fe, no. Es algo natural porque estamos todavía en este estuche, estamos en esta carne. Y la carne quiere carne, y el espíritu quiere espíritu. Es una lucha constante. Pero en medio de todo eso está el candelero. Ese candelero que permanece firme. Sí, nosotros permanecemos en Cristo Jesús. El candelero no se quitará si nosotros estamos ahí. Pero Él sí se quitará si nosotros nos alejamos y no nos alejamos. Esa fue la iglesia de Cristo. Pero con la falta de Jesucristo. Creo que vamos a ir leyendo cada iglesia, hermano, para un estudio de esto. Y vamos a ir estudiando este libro tan sagrado que es el Apocalipsis, para edificación de nosotros mismos. Esta era la condición de nosotros.